Y nosotros quiero contarles que vamos a hablar de un caso que nos ha llamado poderosamente la atención porque un nuevo posible escándalo remesa a los legionarios de Cristo. En esta oportunidad, fíjense, por papeles de paraísos que se revelaron y lo reveló CIPER hace unos días. Por lo mismo estamos con la periodista Paulina Allende Salazar. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Contenta después de que ayer todos fuimos a votar. Maravilloso día, muy bien. Así que nada, vamos a hablar de papeles ahora. Bueno, vamos a hablar de papeles y también del líder de los legionarios de Cristo, de Marcial Maciel, que tú periodísticamente lo has seguido durante años y queremos revelar quién es este personaje, quién fue y por qué actuaba de la manera que lo hacía. También estamos con el teólogo Humberto Lagos. ¿Cómo está, Humberto? Muy bien. Gracias. ¿Sorprendido con estos papeles en paraísos fiscales? No tanto. No tanto, entonces vamos a ver y luego lo conversamos con ellos y por qué no está tan sorprendido. Indudablemente el hombre era un depredador sexual. Además también traicionó los principios del mismo movimiento que él fundó. Si hay una congregación religiosa que ha estado en el ojo del huracán, es la de los Legionarios de Cristo. El mundo entero se escandalizó cuando se descubrió la impactante doble vida de su fundador, Marcial Maciel. Indudablemente el hombre era un depredador sexual y que además también traicionó los principios del mismo movimiento que él fundó. Sumado a eso, se encontraba en una posición bastante deleznable porque fundamentalmente las víctimas que él tenía, hombres y mujeres por lo demás, caían en sus redes precisamente por la manipulación, pero también por este elemento medio de adoración que existía en torno a Maciel. Y cuando se pensó que no podía ocurrir nada más, resultó que la revelación de los papeles del paraíso traía consigo algo que nadie se esperaba. Según la investigación difundida por el diario italiano L'Espresso, la congregación fundada el año 1941 por el sacerdote mexicano tenía sociedades offshore en los famosos paraísos fiscales de las Islas Bermudas. Offshore significa fuera de las aguas, se refiere que se constituye en otro territorio. Por lo general, las empresas offshore se constituyen en países que son denominados paraísos fiscales. ¿Y por qué se constituyen estas empresas offshore? Porque precisamente lo que intentan es establecer la gestión financiera de un país, de una empresa en un país que tiene ciertos beneficios tributarios, ciertas exenciones tributarias y que de esa forma puede poder acceder a un menor pago de impuestos y puede también acceder a otros beneficios como por ejemplo una suerte de mayor confidencialidad. Durante 2 décadas, Marcial Maciel y sus colaboradores montaron, no solo en Bermuda, sino que también en las Islas Vírgenes, una estructura financiera por la que fluían recursos de la Legión de Cristo. Es un grupo de católicos, en definitiva laicos, pero también sacerdotes y también personas consagradas, hombres y mujeres que participan en definitiva de su vida en la fe y que tienen como misión, bueno, fundamentalmente 3 o 4 elementos fundamentales que son el amor a las almas, que se le llama, es decir, a todas aquellas personas que están en necesidad, el amor a María, a la Virgen María y el amor a Cristo. Y la razón por la que los ojos del mundo se posaron sobre este hecho tiene que ver con que los Legionarios de Cristo durante toda su historia han tenido una importante labor educativa. Alrededor del mundo cuentan con más de 128 centros educacionales, tanto colegios como universidades. En nuestro país, esta institución está detrás del Colegio Everest y de la Universidad Finisterre, entre otras. Los Legionarios de Cristo han tenido siempre una presencia bastante grande en el ámbito de la educación. Por ejemplo, acá en Chile tenemos casos específicos de instituciones universitarias y también de colegios que están bajo el control de los legionarios. Y en ese sentido, ahí tenemos un trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo dentro de distintos países alrededor del mundo, precisamente con el fin de educar, pero al mismo tiempo también de evangelizar. La cuenta por la que fluía el dinero era manejada por rectores y administradores de la red de universidades de los legionarios. Una red que anualmente tiene ingresos que superan los 300 millones de dólares. La primera offshore en Bermudas, que el mismísimo Marcial Maciel se encargó a crear junto a sus colaboradores más fieles, fue abierta el año 1992. Se llamó la Sociedad para una Mejor Educación. 2 años más tarde crea otra offshore bajo el nombre de Servicios Voluntarios Internacionales. Esta cumpliría el rol de ser una caja fuerte secreta al servicio de los ingresos millonarios del imperio educativo de los Legionarios de Cristo.
sociedades alimentaban de recursos al fondo SIF Limited, ubicado en otro paraíso fiscal llamado Islas Vírgenes Británicas. El rol de este fondo era administrar los recursos generados por las sociedades ubicadas en Bermudas. Esas sociedades solamente se han constituido para administrar recursos financieros. No tienen en el país donde están instaladas ninguna actividad comercial en ese país. Y lo que hace esta empresa con su operación offshore es simplemente establecer los flujos de capital para que eventualmente pagos que pueda percibir desde el extranjero, en vez de que ingresen por Chile y tengan que tributar en Chile, ingresan por la vía del pago directamente sobre estas cuentas y por tanto quedan eximidas de la tributación chilena y eventualmente se acogen a este menor pago de impuestos en estos paraísos fiscales. Por supuesto que todo el dinero que pasaba por esa estructura financiera era controlado por Marcial Maciel. Era un esquema secreto que solo conocían sus colaboradores más cercanos. Pero la buena estrella de Marcial Maciel se apagó cuando el recién asumido Papa Benedicto XVI decidió investigar las acusaciones de abuso sexual que caían sobre la sotana del que a los 20 años fundó una de las congregaciones religiosas más prósperas del último tiempo. Se revisa la situación de Maciel y efectivamente se llega a la conclusión de que las denuncias que se han presentado son veraces, son verdaderas, y se empieza a ver una especie de hilo conductor que lleva a otros casos y a otras denuncias que no se habían hecho en ese momento, pero que después precisamente envalentonadas a las personas por la acción, digámoslo, del Vaticano y de los denunciantes primeros van a llevar a destapar una olla que va a tener una mezcla pútrida. Antes de Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II había despreciado las cientos de denuncias que le llegaban sobre las andanzas y desviaciones del sacerdote Maciel. El líder de los legionarios era uno de sus preferidos. Llenaba plazas y estadios de fútbol en los viajes del líder católico por el mundo. En el Vaticano a Maciel se le apreciaba bastante, tenía un sobrenombre, el más grande recaudador de fondos de la iglesia, era una forma en que se le decía. Maciel era un hombre bastante carismático y de hecho en parte ese carisma le ayudó también a sus actos deleznables y de abuso. Sin embargo, Marcial Maciel no solo fue un notorio pederasta y drogadicto, sino que también tuvo al menos 3 hijos, plagió descaradamente el libro de cabecera de los legionarios e impuso a toda la organización un cuarto voto de silencio para ponerse a salvo de denuncias. Originalmente los legionarios tenían 3 votos que son los clásicos, fundamentalmente son castidad, obediencia y pobreza. Pero además también había un cuarto voto privado, de hecho, un voto que tomaban las personas privadamente y que se denominaba de caridad. Pero esa caridad implicaba también una caridad hacia los dirigentes del instituto, que tenía que ver fundamentalmente con no criticar las acciones que ellos cometían. Los días de gloria de Marcial Maciel estaban contados cuando un grupo de ex seminaristas de la organización se unió para denunciar ante la opinión pública al fundador y a sus protectores en el Vaticano. Unos en Ontaneda, España, y otros en seminarios de México. Todos habrían sufrido abusos sexuales de su padre confesor. Esta situación se materializó en una denuncia que llegó a las manos de Ratzinger. El Papa Benedicto XVI, en noviembre de 2006, ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones. Había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años. Además, se comprobó que había asumido identidades falsas para seducir a 2 mujeres, con las que tuvo 3 hijos. Se hizo pasar este tema de la renuncia de Maciel a la dirigencia de los Legionarios de Cristo como un hecho propio de la edad. Pero un año después de la muerte de Maciel se reveló en definitiva a los miembros de la comunidad los actos atroces que había cometido este hombre en contra de su propia comunidad. Resulta que el 2006, 9 meses antes del retiro forzado del líder de los Legionarios de Cristo a una vida de oración y penitencia, los legionarios liquidaron la sociedad para una mejor educación. Marcial Maciel murió el año 2008, envuelto en uno de los escándalos más morbosos de la Iglesia Católica. Sin embargo, con su muerte, la investigación que llevaba adelante el Vaticano continuó. Finalmente, el año 2010, luego de entrevistar a más de 1000 legionarios, visitar centros religiosos en 20 países y analizar cientos de testimonios de víctimas, llegaron a la conclusión de que Maciel había llevado una vida criminal oculta tras la sotana.
Tras este revelador informe, el Papa Benedicto XVI ordenó la intervención de la Legión de Cristo. Y como parte de dicha intervención, fue liquidada la segunda offshore de la congregación, la Sociedad de Servicios Voluntarios Internacionales. Con su disolución, por supuesto que se extinguió el fondo de inversiones SIF Limited de las Islas Vírgenes. Y hasta acá resulta cierto lo que explicó a la agencia EFE el portavoz de la Oficina Internacional de los Legionarios de Cristo, el padre Aaron Schmidt, quien dice que las dos sociedades fueron creadas por Maciel y permanecieron inactivas durante muchos años y fueron cerradas en 2006 y 2013 respectivamente. Sin embargo, los legionarios han creado una extensa estructura en otros paraísos fiscales, como Panamá, la isla de Jersey, Suiza, Luxemburgo, Holanda y Liechtenstein, donde la sociedad más antigua data de los años 80. Como vemos, los legionarios vuelven a la palestra, esta vez con una situación lejana a los abusos sexuales, pero que sí deja a la vista la dudosa manera de administrar sus millonarios fondos. Para que ustedes se hagan una idea, los delitos cometidos por Marcial Maciel, uno los podría definir como el mayor escándalo de la historia reciente de la Iglesia Católica. Y por eso, Paulina, te quiero comenzar preguntando para que la gente entienda en su casa y nosotros nos hagamos una idea. ¿Quién era Marcial Maciel? A ver, Marcial Maciel, por definición, y hablando en chileno, era un hombre malo. Malo. Capaz de durante 50 años convencer, seducir, atraer, yo diría decenas de millones de personas en el planeta, haciéndolos creer que él era un santo, que era un hombre bueno, que él iba a formar a los líderes de este nuevo planeta en la fe católica, haciendo o convenciendo al menos a Juan Pablo II, quien dijo que él era el formador de su ejército de alguna manera, de gente devota, mientras su interés primordial era solo formar a las élites de los distintos países y no darle oportunidades ni abrirse a una educación realmente de igualdad de condiciones hacia los más pobres, mientras vivía en la opulencia que hoy día uno lo mira y dice, pero ¿cómo no hicieron algo antes? Estamos hablando de aviones, de hoteles, de soberbia, mientras convencía a niños menores. Él comienza en México cuando la Iglesia Católica lo había pasado muy mal. Entonces, cuando llega, hay un campo fértil para que la gente sencilla, y no solo la gente sencilla, le entregara a sus niños para que los formara en la fe. Y él los lleva a estos seminarios. Y en estos seminarios, niños que después, por estas leyes internas que ellos tenían, perdían contacto con sus papás, eran abusados, pero abusados de una manera cruel, porque sin saber que estaban siendo abusados. ¿Cuál es, porque claro, uno dice, bueno, esto fue afuera, pero cuál es el impacto o cuál es el nivel de influencia que tienen los legionarios de Cristo en nuestro país? Veíamos ahí todo el tema educacional, esa red, ¿no? Esa estructura que está muy presente. Marcial Maciel fue un hombre brillante. Es la red de los... Por eso es tan complejo todo esto, porque el engaño cubrió y convenció en todos los continentes. Hoy día creo que son alrededor de 16 instituciones, en 16 países hay instituciones educacionales que derivan, que nacen de este hombre enfermo. Enfermo porque en el reportaje original que hicimos en Informe Especial, nosotros entrevistamos a las víctimas, a esos niños que ya eran ancianos y luego de ser ancianos y haber luchado durante toda una vida tuvieron que ver cómo la iglesia avalaba a Maciel, pese a que ellos supieron que él los obligaba a masturbarlo, que él los obligaba a comprarles drogas mientras viajaban opulentamente a Europa sin ellos darse cuenta que lo estaban drogando porque era adicto. Es decir, son personas que durante décadas vivieron un engaño máximo, mientras la Iglesia Católica lo celebraba, lo festejaba y lo recibía. Entonces el dolor y lo protegía. Hay
hay convencimiento, o sea, no sé, yo no sé si Juan Pablo II lo sabía o no lo sabía. La Iglesia Católica es muy compleja. O sea, es como que el presidente del Vaticano, por decirlo así, el Papa tiene muchos ministros, ¿no? Entonces, la información, yo no sé si llegaba al presidente o no, pero la información desde el año 1956, habían acusaciones de que este señor era toxicómano, es decir, drogadicto. Es que eso es bastante raro, porque estamos hablando de un personaje, como tú dices, malo. Malo que habría cometido muchas obras maravillosas a lo largo del mundo y por eso tenía tantos seguidores. Y pasa algo muy extraño con este personaje, porque estamos hablando de alguien que era drogadicto, como tú dices, de alguien que era un abusador sexual, que alguien que hacía dudosas cosas económicas, por decirlo de alguna manera más elegante. Entonces es como que tenía todos los males al mismo tiempo. Y uno dice, por décadas, estamos hablando de 50 años, como una figura pública a nivel mundial, nunca se supo nada. Estamos hablando de alguien que tenía una familia paralela, con hijos, que veraneaba con ellos. Entonces uno dice, ya, ok, tenía poder, pero ¿cómo no se destapó? ¿Cómo nadie alguna vez le sacó una foto con la familia paralela tomando vacaciones? Yo creo que esa es la buena noticia en esto. Yo soy bien optimista en general en la vida. Yo creo que esta es la buena noticia. O sea, hoy día, con todas las posibilidades, con todos los sistemas de redes sociales y todo eso, estos sistemas tan dañinos, tan mentirosos, tan falsos, yo creo que no resistirían 50 años, creo yo, y tengo fe en eso, digamos. O sea, claro. Porque, claro, la gente tenía menos educación, tenía menos acceso a información. Este señor es un seductor, pero de aquellos. Estoy hablando de... Nosotros entrevistamos a gente de México donde señoras... Porque él siempre andaba con los ricos, jamás anduvo con los pobres. Jamás anduvo con los pobres. Entonces, señoras que le daban $50 millones para su obra, convencida de que estaban haciendo el bien, siempre con la élite. Su meta era formar a los líderes del futuro, es decir, soldados de su manera de ver el mundo. Aquí en Chile pegó muy fuerte la élite, precisamente en nuestro país fue la élite, en los colegios, en Colegio Cumbre, esa es la estrategia Everest, de base establecida por él. Yo no digo que no sean buenos académicamente, yo no digo que haya muy buena gente hoy día en los colegios de los Legionarios de Cristo, pero su estrategia, estamos hablando de Marcial Maciel, era una estrategia maligna y con malas intenciones, perdón. Por allá quieren hablar. No, es que quería preguntar a Humberto con respecto también a la congregación en sí. O sea, ¿qué tipo de congregación son los legionarios y por qué Maciel quiso formarla en un comienzo? Bueno, Maciel ya está dicho. Él tenía una capacidad para engañar tremenda. Hay aquí un golpe muy fuerte a todo lo que tiene que ver con la buena fe desde el punto de vista de las prácticas religiosas cristianas católicas. Pero la principal ocupación de los Legionarios de Cristo es el tema de la educación. Y en eso han hecho tareas importantes. Hay que separar las situaciones que denuncian a Maciel con estos comportamientos infames de otras tareas que son importantes. Y es cierto, gran parte de la preocupación de los Legionarios de Cristo, en el sentido de lo que Maciel tenía como interés, era educar e influir sobre las clases poderosas. Y en Chile eso se expresó también. Pero hay que reconocer que en Chile tienen colegios que están dedicados a atender gente pobre, sectores pobres. Pero lo cierto es que aquí hay un engaño brutal. Era tan seductor, como lo dice Paulina, que engañó, en mi opinión, al Papa Juan Pablo II. Cuando recibió todas las denuncias después el Papa Benedicto Ratzinger, el Papa Ratzinger, él ordenó una investigación. Pero recién ahí, después de 50 años, se sabía todo esto. Claro, pero no hubo las sanciones que debieron haberse tomado porque había un entorno hermético que rodeaba a Maciel, y ese entorno hermético siguió practicando cierto tipo de situaciones. Y hay una cuestión bien importante también. En 2016, el Papa Francisco declaró indulgencia plenaria para numerosas congregaciones, incluidas los Legionarios de Cristo. Y sin duda que lo hace pensando que han superado los Legionarios de Cristo gran parte de estas situaciones que se cuentan, pero ahora aparecen informaciones nuevas. Es decir, la investigación del Vaticano no fue suficientemente profunda para descubrir también esto que está pasando con los depósitos en diferentes partes del mundo que tienen que ver con las empresas offshore y otras más. Claro, ¿qué pasa justamente con la Iglesia Católica? Pues estamos hablando de que este caballero, no sé cómo lo nombro yo, también toma el voto de caridad, en el cual muchas acciones de él no se le pueden rebatir en el fondo, ¿no?
se justifican de cierta manera. Hoy en día también acá en Chile se está demostrando que hay un tema también de paraísos fiscales. ¿Cómo va a actuar la Iglesia Católica? ¿Cómo reacciona ante esto? Bueno, la Iglesia Católica tiene que tomar las medidas internas para seguir con la investigación. Pero que fíjate, frente a lo que tú estás diciendo, yo tengo una frase aquí, una información de Pablo Pérez Guardado, ex sacerdote del círculo más o menos íntimo de Maciel. Y él dice después que se retiró, que se frustró con todo lo que vio allí dentro como comportamientos absolutamente inmorales. Él dice que Maciel repetía constantemente: no hay mejor negocio que los pobres. Cuando uno estudia este fenómeno se da cuenta que en la Iglesia Católica, en la cúpula, también hay luchas de poder. Hay muchas personas relevantes de la Iglesia Católica, estoy pensando en Sodano y algunos otros sacerdotes que efectivamente, de alguna manera, cubrieron de un hálito de oscuridad todo esto que ocurría. Si llegó la información a Juan Pablo II o no, yo no pondré las manos al fuego. Sin embargo, en la Congregación de la Fe, que es donde estaba el Papa que vino después, Ratzinger, la información se sabía, pero no se sabía hace décadas. Y por eso él no se demora nada en decir, sáquenme a este señor, Paulina, sáquenme a Marcial Maciel de aquí ya. O sea, la información estaba. Esa pregunta o ese planteamiento es bien importante. ¿Cuántas denuncias hubo? ¿Cuánta información hubo que se cubrió, que se tapó, Pero mira, que llegó efectivamente a quienes tenía que llegar y que se tiró a un ladito, se escondió debajo de la alfombra? Porque si uno ve el patrón de conducta de la Iglesia Católica, por ejemplo, con lo que pasó con los abusos sexuales, el escándalo, ¿no?, del arzobispado de Boston, y que de ahí empezó a desatar una serie de denuncias en distintas partes del mundo, incluido en nuestro país, uno se da cuenta que hubo no solamente gente que se hizo la lesa, sino que hubo ahí complicidad y encubrimiento absoluto. En el caso de Marcial Maciel, con estas denuncias brutales. 1956 ya se le denuncia por primera vez de ser toxicómano. Después, el 76 se mandan cartas al Vaticano diciendo, señor, este señor me abusó, yo fui víctima. Un señor de apellido Vaca, mexicano, que fue de los pequeños niños que él formó. Después, el 94, cuando el Papa lo celebra en sus 50 años de sacerdocio, el 97 ya salió en la prensa norteamericana, 97, recién el 2006 20 años después. es castigado. 2006. Ahora, yo quiero, Humberto, tratar de entender una situación como esta, porque claro, uno se enfrenta, uno mirándolo ahora, después de todo lo que sabemos, claro que es fácil, y uno dice, bueno, era drogadicto, era abusador, era bla, bla, bla. Pero estamos hablando de un hombre que mucha gente, yo creo que al interior de la Iglesia Católica, creían que estábamos hablando de un santo, de una persona que había hecho una congregación maravillosa donde efectivamente había ayudado a mucha gente y por eso mucha gente se unió. Entonces, cuando llega información al Vaticano como esta, ¿hay una irresponsabilidad? ¿Hay un encubrimiento? ¿O estamos hablando de que aquí se dice, no, lo que pasa es que es tan poderoso, hace tanto el bien, que estas son calumnias para atacar a alguien que es un santo, es una víctima y por eso se está tratando de hacer daño? ¿Cuál es la lectura que se hace realmente a tu juicio? Bueno, en este tema, cuando aparece un tipo como Maciel, que tiene tremenda influencia dentro de los liderazgos del Vaticano y de los liderazgos políticos en diversos países, cuando hay denuncias de este tipo, naturalmente la primera presunción es dudar de que eso sea cierto. Luego, frente a un tipo tan poderoso que denuncia a una persona que dice que fue abusada, no tiene mucho peso. Pero ya se fueron acumulando antecedentes y esos antecedentes los manejó Ratzinger. Y cuando Ratzinger ya tenía la convicción, por eso rápidamente él procedió. Pero hay un dato más. De los hijos que son hijos de Maciel, también hay denuncias de que fueron abusados sexualmente por él. Es que, bueno, ese punto no me cuadra, porque estamos hablando de Marcial Maciel, un hombre muy conocido, con un poder de oratoria increíble, que atrae una cantidad de gente impresionante. ¿Cómo un hombre que es tan público y tan conocido logra suplantar una identidad en el fondo y llegar a tener una mujer con quien tiene hijos? Estamos hablando de perfiles, yo insisto, cometió todos los delitos del planeta, pero es una persona, a mi juicio, enferma, digamos. O sea, con un nivel de narcisismo, con un nivel de seducción, de capacidad de seducir a la gente hacia sus fines y en el fondo no empatizar en nada con sus víctimas. Estamos hablando de decenas de niños abusados, estamos hablando de cientos de familias que los mantuvieron, que los enriquecieron
por algo que él no estaba cumpliendo a cabalidad. O sea, iban por una iglesia para hacer el bien, no para terminar evadiendo impuestos o viendo cómo pagar menos impuestos en las Islas Vírgenes, digamos. O sea, la mentalidad de esta gente es muy práctica, es muy concreta. No trepidan, no se ponen a pensar, no hay conciencia de daño. Van hacia adelante y van donde les importa. Y como que se revitalizaran cuando tienen esta fama, ¿no? Tiene mucho que ver con el ego, con la soberbia. Bueno, tuvimos algo parecido en Chile, en el caso de Caradima. Es lo mismo, pero multiplicado por mil. A nivel mundial. También un sacerdote para las élites. También un sacerdote que se acompañaba de los niños lindos de la élite, porque no andaba con los niños feos que no eran de la élite, porque así textualmente se dijo, por eso hablo en estos términos. Con esa crudeza, con esa poca caridad, ellos se enfrentan al mundo, así se manejan. Paulina, tú estuviste y entrevistaste a varias de las víctimas de Marcial Maciel, justamente. Algunos mexicanos, otros españoles. Sacerdotes en ejercicio. Exactamente, ¿no? Sí. Ellos cómo lo vieron, esos testimonios deben ser crudísimos. Hay un sacerdote, el padre Félix, que ya es un señor cuando yo lo entrevisté de 80 años, que todavía tiene este dolor, esta dicotomía de hablar del padre, porque de verdad él lo admiraba, él era chiquitito, él se crió en él, pero decir, dice en alguna parte, los más pequeñitos, él todavía se acuerda cuando él era chiquitito, los más pequeñitos fuimos los que dimos la cara, los que lo denunciamos, porque efectivamente había toda una cúpula que se cayó por décadas y permitió que ellos fueran agredidos, digamos. Y es un sacerdote en ejercicio, es un curita que uno, no sé si lo vamos a tener en su frase. Es realmente estremecedor lo que él dice. Vamos a ver.